el distrito de Trujillo, en el semestre en 2021, raya 2. De esa manera, hemos establecido ya el título, sabríamos de quiénes estábamos hablando y qué cosa estamos hablando de esta población. Se recomienda que no pase más de 20 palabras, ¿no? Pero a veces la rigurosidad nos deja ya pues hasta un lado la objetividad. Muchas veces tenemos estudiantes en donde nos dicen, Miss, ya me pasé, tengo 25 palabras. Entonces empiezan a retirar, por ejemplo, el lugar, el tiempo. Y no se sabe de dónde es esa información, de dónde procede y en qué tiempo, en qué periodo se trata esa información. Entonces no es que se retiren palabras por retirar. Si es posible, por ejemplo, hay digamos, fue las, por ejemplo, Universidad Nacional de Trujillo, pongo UNT, abreviatura, ¿no? Institución de Educación Superior Tecnológico, ISTM. Entonces la abreviatura nada más, ¿no? Ahora, también puede ser que nos demos con el caso de que el nombre de esta institución sea muy extenso. Se ha visto casos, ¿no? Sobre todo de centros educativos, por ejemplo, por decir algo, ¿no? María Concepción del Señor de los Milagros. Entonces, miren, ahí nomás ya se va como 4 o 5 palabras. Entonces, lo que se hace es ponerle entre comillas, de tal manera que toda esa cantidad de palabras se considere como una sola. ¿Ya? Ahora tampoco en ningún momento vamos a colocar verbos. No se puede poner verbos en un título. Eso hay que tomarlo en cuenta para el título. Luego ya viene propiamente esta tabla, que se le llama tabla de frecuencias, en donde vamos a revisar qué tipo de frecuencias existen, o qué cosa es una frecuencia, y que en una primera columna, es una ordenación matricial, en una primera columna va el nombre de la variable, y luego los valores que toma esta variable. Por ejemplo, estado civil, soltero, casado, nivel de satisfacción, muy satisfecho, hasta muy insatisfecho. Y aquí ya propiamente va la información. En la parte inferior, la fuente, que ya también hemos destacado, es el origen, la procedencia de esta información. Y si es que hay una elaboración propia, hay que ponerlo luego. Por ejemplo, aquí tenemos una tabla, solamente está la información. Falta poner el título y la fuente, ¿no? Estamos viendo solamente especificar la tabla de frecuencias. La variable, si es una variable cuantitativa, ponerle la unidad de medida para saber de qué se trata o en cómo se está midiendo. Si es una variable continua, se está estableciendo por intervalos. Y si es por intervalos, hay que tomar en cuenta que son semiabiertos o semicerrados. Por ejemplo, si un obrero percibe un salario semanal de 260 soles, ¿dónde lo ponemos? Aquí. Acá lo incluyo en este intervalo o en este otro.
Entonces, se puede poner aquí el intervalo, por ejemplo, cerrado, abierto, y si es abierto, decimos que 260 va en el segundo intervalo. Pero para evitar poner esto, porque no se acostumbra tampoco a poner acá cerrado, abierto, abierto, cerrado, se puede poner aquí 240 a 260, de aquí de 261, ¿no? Cerrados todos. Lo más importante es esta columna, que es la frecuencia absoluta simple, que no es más que la cantidad de elementos de la población, que en este caso son 100, que pertenecen al intervalo. Sumados nos tiene que dar el total de la población N. Luego esta frecuencia absoluta simple, yo la puedo representar de manera porcentual. ¿Qué significa? Que puedo dividir 7 entre 100 por 100. Y aquí sería 7%, 20%, etc. Aquí se ha hecho en decimales, pero se puede dejar de tomarlo en cuenta y poner de frente 7, 20, que en este caso va a ser igualita porque acá el total es 100. Pero si tuviera 120, 7 entre 120 por 100. Estas dos columnas últimas no hay más que acumular. 7 más 20, 27 más 33, es decir, hasta llegar a la última que debe coincidir con el total. Y la frecuencia relativa acumulada también es sumar una después de la otra. Sin embargo, no es trascendental que podamos incluir estas dos últimas. Suficiente estas dos, pero aquí en porcentaje. Ya, en porcentaje. En muchos de los casos, es para la interpretación nos ayuda mucho esta columna en porcentaje, ¿no? Porque el porcentaje nos da una idea bastante precisa de lo que sucede, sobre todo cuando hay una comunicación verbal, ¿no? Oral, y decimos el 25% de la población o el 25% de la producción resultó ser defectuosa. El 25%. A decir que, por ejemplo, 10 unidades resultaron ser defectuosos. 10 nos queda como un poco en el vacío porque no sabríamos especificar del total, ¿no? De repente, si yo tengo nada más que 20 artículos, 10 de 20, es bastante. Pero si yo tengo 10 de 100, es poco, ¿no? En porcentaje nos va a dar una idea mucho más clara, más precisión. En términos de gráficos, es importante identificar si mi variable que estoy tratando es cualitativa o cuantitativa. De ser cualitativa o categórica, está el gráfico de barras, que en este caso estamos mostrando solamente barras simples verticales. Las hay horizontales simples, las hay barras compuestas, barras múltiples, que eso vamos a ver más adelante. El otro gráfico para variables cualitativas es el gráfico circular o de pie, o también sectorial, o de torta. Pero acá, a diferencia del gráfico de barras, es exclusividad para representar los porcentajes. Ya se puede añadir la frecuencia absoluta para tener una información más precisa, pero exclusivamente es para porcentajes. En cambio, el de barras es tanto para absolutas como para porcentajes.
El otro gráfico es el de dispersión, cuando son variables cuantitativas y necesito dos variables, X y Y. No es que tenga X y acá la frecuencia, no. Son dos variables para ver su posible relación. Este gráfico nos permite hacer un diagnóstico de qué está ocurriendo con respecto a la relación entre dos variables. Más adelante lo vamos a ver con más detenimiento. El de líneas se utiliza sobre todo también llamado de series de tiempo, cuando estoy hablando sobre una variable como su comportamiento en el tiempo. Por ejemplo, aquí producción, ¿en qué estamos aquí hablando? En millones. No, Milenios. ya. Y aquí tendríamos en el tiempo. Yo puedo tener producción en miles de toneladas métricas, en unidades, pero es necesario poner la unidad de medida. ¿Ya? Y aquí el tiempo, que puede ser como en este caso, quinquenios, puede ser de manera anual, mensual, semanal, por días inclusive, ¿no? En los procesos de producción, en los procesos de calidad. También está el gráfico de histograma, que es un conjunto de rectángulos para variables cuantitativas. Puede ser porcentual o puede ser también absoluta. Tengo mi variable X y aquí sus frecuencias. Y si yo uno los puntos medios de cada barrita, de cada rectángulo, lo que me va a salir es un polígono de frecuencias. Una línea que une esos puntos. Y que me permite hacer una interpretación en función de los promedios de cada intervalo. Hay que tener en cuenta algunas recomendaciones en los gráficos como en este. Si ustedes observan, se trata de la misma información. Es un gráfico temporal de las puntuaciones medias en el examen de matemáticas de acceso a una universidad en Estados Unidos. Y tenemos aquí a lo largo de 20 años. ¿Ya? Y aquí tenemos las puntuaciones. ¿Cómo se ha comportado en los promedios para el examen de matemáticas en esta universidad? Y aquí tenemos la misma información en el gráfico B. Pero si es lo mismo, ¿cómo es que se visualiza diferentes interpretaciones? A ver, ¿quién me podría decir cómo se puede interpretar acá, en el gráfico A? ¿Qué estaría pasando según el gráfico K? A ver, a mí se me escucha, quiero preguntarles, a mí se me escucha con el volumen muy fuerte, bajo, o está bien. Se le escucha bien. Se escucha bien, Miss. Ya, pero yo a ustedes los escucho algo bajo. Puede ser que tenga bajo el volumen de su computadora, Miss. De la compu. Por ahí sí no sabría cómo verlo. Yo le voy a pedir más bien que ustedes suban su volumen, ¿ya? Un poquito nomás. Ya, a ver, me estaba diciendo una señorita.
Sí, pero un poquito más, ¿podría darle? Ya. A ver, vamos a hacer lo siguiente, porque todavía no se corrige el volumen, pero hasta el viernes que he trabajado estaba normal con mis alumnos. A ver, otra persona puede hablar para ver si se trata más bien de casos de ustedes. A ver, el delegado. A ver, Miss, a ver, si me toca interpretar, diría que por alguna razón en el año 1983 las notas en general bajaron bastante, ¿no? Podría deberse a alguna coyuntura del tiempo o alguna razón externa. Ya, a ver, sí, está bien su interpretación, chicos, ¿ya? El problema es el volumen, el sonido que no recepciono como antes. Y la computadora no se le ha hecho nada. A mi compañera le hemos escuchado bastante fuerte, Miss. Sí, pues, mire, entonces es mi compu, ¿no? Pero lo extraño es de que yo no he movido nada aquí en la computadora. ¿Y me pueden ayudar cómo puedo hacerlo? Claro, ¿Para revisar el volumen? podría presentar su pantalla y vamos viendo qué se Ya, puede hacer. a ver, un ratito entonces. Hay un descenso de, digamos, un comportamiento decreciente en la primera década, ¿cierto? Y que las puntuaciones han bajado tremendamente, abruptamente, exponencialmente. Y ya a partir en la siguiente década, ya se observa un crecimiento, digamos, ya no exponencial, pero sí hay un crecimiento para luego establecerse cierta uniformidad que va, digamos, excepto aquí hay un punto, un valor en la cual hay digamos, una baja, pero no relevante, para luego empezar a tener un comportamiento creciente. Sin embargo, si observamos el gráfico B, ¿qué dirían? A ver. Son las mismas gráficas, profesor. Es la misma, pero ¿cuál sería la interpretación? ¿La misma? Bueno, que esta vez la variación ha sido menor, simplemente guiándonos por la línea, ¿no? Pero en realidad es la misma que la gráfica de No, arriba. pues no. No, a ustedes les presentan dos gráficos. Y suponte que, o supongamos ustedes que son ustedes trabajan en la universidad, en esta universidad, en la oficina de admisión. Y van a hacer una conferencia de prensa. ¿Sí me están escuchando? Sí, profesora. Sí, profesora. Ya. Es que cada vez que suena aquí es porque alguien entra o alguien sale. O también cuando me bota la conexión. Bueno, entonces... Profesora, o sea, se interpretaría que en el primer gráfico la variación de puntuaciones es más corta, pues es solo un margen de 20 puntos, desde 460 hasta 480. Tal vez por eso el gráfico se podría decir que es un poco más exacto. Y en la parte de abajo, el margen de puntuación es de, si no me equivoco, 430, 510. Tal vez por eso la línea parece que fuera un poco más recta. No. A ver, vamos por ahí, pero no es eso. Yo les estaba poniendo el caso de que si ustedes son personal de admisión de esta universidad y van a tener una conferencia de prensa donde van a alcanzar información sobre cómo los ingresantes están, digamos, es como ellos
¿De qué manera en el aspecto de matemáticas están ingresando? Y vamos a suponer que esa universidad tenía su academia de preparación en matemáticas exclusivamente. ¿Ya? O que ustedes pertenecen a la academia, representan a la academia y quieren hacer publicidad de su academia, ¿no? Y dicen, a ustedes les va a convenir uno de estos dos gráficos para difundir, para promocionar, para marketear la academia. ¿Cuál de los dos gráficos les conviene? El segundo. El segundo. Obvio. Obvio. En la primera ni que estuviéramos pues locos, ¿no? ¿Quién me va a convenir presentar esta baja? La gente no pondría a sus hijos aquí en esta academia. Y aquí, y es la misma información. Pero entonces, ¿qué está sucediendo? Se ha hecho una división correcta de intervalos en el eje Y para poder interpretar mejor la información. Aquí está la clave. Esto se llama escala, lo que su compañero nos quiere decir. Miren la escala, de 40 en 40. Miren la escala, de 10 en 10. Es más estrecho el intervalo. Entre 460 y 480 se mueve la información. Y aquí he utilizado un intervalo más amplio, desde 430 hasta 510. Sin embargo, la información solamente es, inclusive, entre 465 más o menos, a 482, por ahí, ¿no? Pero aquí utilizo una escala más amplia para disminuir esa variación tan alta. Entonces, lógicamente, me conviene este gráfico para ese efecto. Pero, ¿cuál será más preciso? El primero. El primer gráfico. Este. ¿Se dan cuenta cómo un gráfico puede mentir? Entonces, hay que tener cuidado con esta representación. Eso ha sido, digamos, sobre los gráficos de manera muy general, ¿ya? Aquí si ya nosotros tenemos un cuestionario, esta es parte de un cuestionario, ¿cómo debemos elaborar esa base de datos? Codificar de esta manera, 1, 2 o 0, 1. La edad en este caso se ha dejado como pregunta abierta. Sin embargo, se recomienda trabajarla por intervalos. Ustedes ya lo han hecho así, me parece. O si no lo hicieron, se les corrigió, ¿no? Así como acá. Años de experiencia profesional. Se ha utilizado intervalos cerrados. Codificando. Bueno, esta pregunta ya en escala de Likert. Parte del cuestionario lo tenemos aquí y cómo es que se traslada a un hoja de cálculo. Entonces, esta pregunta está en escala de Likert desde siempre hasta nunca, con su respectiva codificación. Entonces, cuando tenemos un cuestionario donde todas las preguntas son de Likert, ya no se pone cada categoría, sencillamente se coloca su código. Que sobre el clima organizacional o la comunicación organizacional. En la data tenemos aquí por filas el número de empleado o de trabajador y por columnas las preguntas.
En este caso, esta dimensión hasta 14. Quiere decir que aquí ha habido 14 preguntas. Bueno, entonces, por ejemplo, si marcó 3, significa que este empleado número 1, donde se traslada por aquí, está diciendo que algunas veces el jefe le brinda atención cuando quiere comunicarse. Y por eso aquí va a aparecer el 3. Igual para el resto. Pregunta 2. Ha respondido 2. La pregunta 4. La pregunta 3 ha respondido 4. La 4, la 1. Es importante para efectos de una segunda revisión identificar de qué trabajador se trata. Es el trabajador 1. Enumerar, ¿no? La encuesta. Bueno, aquí como se ve, se traslada, ¿no? El 3. Estos son los sujetos, en este caso los empleados. Muchas veces nos decimos cómo preparamos las categorías. Es decir, si es nivel de satisfacción, yo como investigador estoy queriendo establecer, por ejemplo, 3 categorías. Bajo, medio, alto. Puedo decir 4 o puedo decir 2 solamente. Pero ¿cómo lo establecemos? Hay un conjunto de pasos. Primero totalizamos cada fila, ¿no? Con la función o la sumatoria. Luego establecemos, en primer lugar, yo creo que en cuarto ciclo ya todos manejan Excel, ¿verdad? ¿Sí? Al menos lo más básico. Lo básico sí. Ya. Sí, lo básico sí. Ya, muy bien. Entonces esto no les hace nada complicado. Sumatorias por fila. Vamos a establecer los niveles. ¿De qué manera? Tengo 14 preguntas. Y mi escala de Likert ha sido de 5. Quiere decir, pues, que el puntaje mínimo va a ser 14. Para un trabajador que le puso 1, respondió 1 a todas las preguntas, su total va a ser 14, el mínimo. Y el otro trabajador, el entusiasta, le puso 5 a todo. Su puntaje va a ser 20, 70. 5 por 14. ¿Sí? Entonces debemos obtener el puntaje mínimo y el máximo. Paso 3. Establecer el rango. Calculamos el rango. ¿Qué cosa es? La diferencia entre estos dos puntajes. 56. Hasta aquí, esto de aquí son los cálculos. Ya el número de niveles lo establece el investigador. Acá no estoy calculando nada. Quiero 3 niveles. Calculo la amplitud que tiene cada intervalo. Sencillamente entonces divido el rango entre el número de niveles. Aproximadamente 19. Tiene que ser una cantidad entera. Listo, entonces mis intervalos van a ser los siguientes. En primer lugar, yo establecí 3 niveles. Malo, regular, bueno. El mínimo fue 14 y el máximo 70. Y el rango de cada intervalo es de 19. 14 más 19 sería 33. Sin embargo, como es cerrado, ya está considerándolo. Entonces sería 14 más 18. Aquí sí, continúo, porque ya son cerrados. Y digo 33 más 18, 52 más 18.
Debe quedar justo, todo exactamente establecido, ¿no? Entonces yo ya sé que, vamos a ponerlo por aquí, aquí para no olvidarnos. Voy a trabajar con la función condicional. La función sí. ¿Qué me está diciendo? Si esta suma, bueno, aquí ya apliqué la sumatoria y con la crucecita bajo todo y ya se suman todas las filas. Eso ha sido antes. Entonces aquí solamente la primera fila la trabajo. Dice, si esta S4, el de acá, fuera menor que 33, menor, no menor igual, sino menor que 33, lo voy a llamar malo. Así, entre comillas, con coma. Luego, si fuera menor que 52, menor, no menor estricto, solamente menor que, le voy a llamar regular. El resto es bueno. No olvidar de los paréntesis, doble en este caso. Entonces, automáticamente me va a salir acá regular. Y justamente 44 está en ese rango. El resto ya no lo voy a calcular, obvio, ¿no? Jalo ya, hago la corrida y me va a salir las categorías. Eso no quiere decir pues que diga, 44 y me fijo en la tablita de mis rangos y voy a escribir a cada uno. Esto no se escribe. Esto ya sale con la función condicional. ¿Sí? ¿Se entiende? Chicos. Sí, sí se entiende. A veces parece que estuviera con 2 alumnos, señorita y aquí el delegado, ¿no? Todo claro, Miss. Sí, el resto. Después no se quiere que estén preguntando a cada momento que cómo salió. Chicos, ¿ya? Ahora es momento de decir, aclárenme, preguntar. Ese es partiendo de esto, ¿no? Datos cualitativos, ya hemos dicho que hay 2 tipos de escala, nominal y ordinal. Y ambos puedo representarlo con gráficos y o tablas. Si estuviera en escala nominal, exclusivamente vamos a establecer el gráfico de barras y el gráfico circular. Si es que son gráficos, si fueran tablas, las tablas de frecuencia o las tablas de contingencia. Estas tablas son las tablas de doble entrada que también las vamos a revisar. Hay que tomar en cuenta las normas APA, la Asociación Americana de Psicólogos, que siempre están actualizando esas normas. Es para todo tipo de artículo, de cualquier revisión bibliográfica, y también para las tablas y los gráficos. Existen las normas APA. En realidad, aquí hay que actualizarlo. Ya no se habla de letra cursiva, sino letra normal, ¿no? Ya no se pone tabla número 1, como también se ponía, es tabla 1, tabla 2. Y ya no va en el centro tampoco, se pone en el lado izquierdo. Acá también las líneas horizontales sencillamente son 3. La variable y por aquí la frecuencia. No se pone X, F, casi siempre veo, ¿no? Cuando he sido jurado de tesis, de tesis.
aparece un X, un F, no, tiene que ir el nombre de la variable. ¿De quién se trata? Recuerden que es una presentación. Ustedes cuando se presentan no van a decir su apodo si lo tuvieran. Tienen que presentarse con su nombre. Aquí los valores y aquí ya se pone total, ya por acá. La fuente siempre se coloca con un punto menor. Si estoy poniendo 11, 10. En cuanto a representación gráfica, vamos a ver más adelante que ya se pone, ya no en la parte superior, sino aquí en la parte inferior. Figura tal. Figura 1, figura 2. No es que se ponga gráfico de histograma, gráfico de barras, no. Se pone el mismo título que hemos puesto en la tabla, aquí en el gráfico. No se pone gráfico, sino figura. Bueno, entonces siguiendo con esto de la tabla, nos habíamos quedado aquí, que ya se establecieron los niveles, las categorías. ¿Cómo hacemos la tabla? Ingresamos aquí en la pestaña Insertar y luego tabla dinámica. Nos va a salir esta ventana y ya automáticamente me sale este rango, ¿no? Marcando, por supuesto, ¿no? La base de datos. Y aceptamos. Y va a salir así medio feo todavía. Esto es para generar ya la tabla. Aquí están todas las preguntas que le llaman campos y el total. Y aparece el nivel. Todo eso establece así, ¿no? Entonces, esta variable nivel la llevamos aquí, la bajamos a filas y a valores. Y nos va a aparecer ya esta previa presentación. Las categorías, nos está contando cuántas personas están por categoría. Y aquí, en esta otra columna, sale igualito. Lo que queremos aquí en esta columna es que salgan los porcentajes. Entonces, para hacer eso, configuramos acá los porcentajes. Y vamos aquí donde dice nivel, cuenta de nivel 2 y vamos a valores. Entonces aquí ya vamos a poner aquí, dice ingresar, mostrar valores, ¿cómo? Que quiero porcentaje, generalmente es porcentaje del total general. Pero puedo pedir porcentaje del total de columna o del total fila. Pedimos del total general. Y me va a salir esto. El porcentaje. Pero todavía sale así feíto, eso no lo vamos a presentar así, ¿no? Ya luego esto viene a hacer la edición. Y para pasarlo ya a Word, tendríamos finalmente esta tabla. El Excel nos va a reportar, no, digamos, hay una recomendación que si la variable es categórica, debe salir de menos a más o de más a menos. Si decimos de más a menos, tendría que ser aquí bueno, regular, malo. O malo, regular, bueno. Pero el Excel lo saca así, tomando en cuenta la frecuencia, de menos a más. ¿No? De menos a más.
De esa manera, cuando quiero hacer el gráfico, me van a salir las barritas de menos a más, como en ascendente. Cuando ya tenemos el gráfico circular, o queremos hacer el gráfico circular, no sé si es necesario hacerlo en un hoja de cálculo, chicos, a ver. Vamos a suponer que tenemos aquí nivel y aquí frecuencia. O sea, el número de, por ejemplo, de trabajadores, ¿no? O si es rendimiento académico, si es calidad del producto, cuántos productos se consideran que están en el nivel A, en el B, en el C. Y vamos poniendo datos bien hipotéticos. Entonces, yo quiero establecer acá mis porcentajes. A veces tenemos mucho más valores y es complicado, ¿no? Sí, por ejemplo, cuando queremos hacer una contabilización, un conteo, ¿no? Ya establecemos el contar sí. Por ejemplo, yo tengo, si tuviera, por ejemplo, vamos a suponer así, previamente he tenido esto. Por ejemplo, sí. Perdón. Voy a poner que he tenido esto. B, C, A, C, C, A, 4A, por aquí arriba un C, y aquí otro C, ahí. Vamos a agregarle, por ejemplo, aquí otro A. Entonces, ¿cómo obtengo las frecuencias? ¿No? Me voy a la función contar sí. Vamos a ir a las estadísticas, funciones estadísticas. Está en orden alfabético, contar sí. Y me pide el rango. Voy a ranguear. Luego, el criterio. Quiero contar, hacer un conteo para A. Y ya me contó que A tiene 7. Lo mismo hago para B y para C. Vamos a ver si funciona esto de acá.
No. Aquí hacemos lo mismo. Me voy a la función contar sí. Me pide que ranguee. Luego voy a contar para ver. Aceptamos. Es preferible de trabajar con funciones que escribirlo. Una vez que uno escribe ya no pasa nada. Todo tiene que ser con funciones. Contar sí. Rangueamos. Ahora el criterio será C. Listo. Ya tenemos nuestra tabla de frecuencia absoluta simple. Luego ya viene lo del porcentaje, ¿no? Me voy a la primera. Esto lo divido. Pero previamente tenía que sumar. A ver. Y tengo que totalizar. Por aquí está la sumatoria. Ahora sí. Divido entre el total. Fijamos con F4 o también con dólar, ¿no? Ponemos aquí. Tenemos que fijar con este, ¿no? A ver, ¿dónde estamos? D5 entre D8. Ya. Ah, tienes razón. Por aquí es. Ahí estamos, ¿no? Y luego ya... ¿Perdón? Ah, no, es que es para establecer la operación nada más. Y ahora multiplico por 100. Ahí está. 53.8%. Ahora sí arrastro. Ya si deseo trabajar con menos o más decimales, de preferencia 1 o 2. Entonces ya no son tantos decimales, es uno solo, uno es suficiente. De esa manera tengo mi tablita de frecuencias absolutas y porcentuales. ¿Suficiente una tabla así? Si mi título dice, vamos a suponer, nivel de satisfacción de los empleados de la empresa tal año. Ya no necesito poner aquí número de empleados. Se pone N. Ni aquí voy a poner porcentaje de empleados. Aquí sí el nombre de la variable completa, ¿no? Por ejemplo, el nivel de satisfacción. Listo. Entonces ya a veces tenemos que bueno, trabajamos de más, ¿no? O hay una presentación muy feita. Entonces ahora si yo quiero puedo hacer mis gráficos. Por ejemplo, el gráfico circular. Sombrero.
Vamos a poner el control y sombreamos acá. Y vamos a insertar aquí gráficos. Quiero el circular. Por ejemplo, este. Bueno, ya si quiero cambiarle de aspectos, ¿no? O colores. Por ejemplo, este. Lo que es necesario, bueno, aquí ya está la leyenda. Lo que es necesario, que no debe dejar de estar, son los porcentajes. Bueno, aquí puedo establecer el título, la leyenda ya está, y lo que me falta era la etiqueta. ¿No? Aquí está. Ya está una diversidad, pues aquí, ¿no? De opciones. El diseño, el tipo de formato, etc. Aquí escribimos nuestro título y todo. El gráfico de barras también es sencillo, ¿no? Hacemos lo mismo. Si queremos el porcentual o el de frecuencia absoluta. Recuerde que el gráfico de barras solamente van los porcentajes, se trabaja con porcentajes. Ya después le podemos agregar, insertamos aquí un cuadrito en donde podemos escribir el número. Aquí entonces hago lo mismo. Al control le sombreo un porcentaje, me voy a insertar y pido un gráfico en 2D. Por ejemplo, ¿no? Bueno, pero aquí se puede escribir aquí el nombre, el mismo color, pero hay que poner el título, etiqueta, si quiero poner líneas de cuadrículas, si quiero la línea de tendencia, en fin. Entonces aquí, esto es muy sencillo, donde es importante destacar aquí, sobre todo donde dice título del eje, aquí escribir porcentaje, por ejemplo, ¿no? O número, si es que elegí un número absoluto. Hay una diversidad de diseños, ¿no? Si se presenta de manera impresa, se recomienda no buscar esos lados oscuros, negro a veces, ¿no? Donde se visualice bien, ¿no? Porque a veces presentan con fondo negro, bueno, es más impactante todo, pero cuánta tinta, ¿no? Y ya el papel ya viene medio arrugadito, porque como se moja, un poco se humedece, ya no es muy atractivo, ¿no? Bien, entonces eso en cuanto a a estas partes de aquí. Insertar. El diseño.
Vamos a pasar a esta parte. Ay, no me digan que es el mismo. Sí, 12 debe ser este. Que se le llaman tabla de contingencia. Cuando estoy interesada en presentar información de dos variables al mismo tiempo, simultáneamente. Tomando el mismo ejemplo, acá tenemos, si se fijan en los datos informativos, el área al que pertenece el empleado puede ser de productos, de comercio exterior, de marketing, finanzas, contabilidad, etc. Así como también su género, que puede ser femenino o masculino, y su edad. Y estas ya son las preguntas de la dimensión clima organizacional. Previamente, entonces, aquí hemos ido a insertar tabla dinámica. Toda la data, aceptamos. Aparecen estas preguntas. Y aquí la variable, ejemplo, área, que ha sido la primera pregunta del dato informativo, la queremos presentar por columnas. Y la variable nivel se va a buscar por filas. Siempre la variable principal va por filas. Por filas. Satisfacción, por ejemplo, quiero según área, por columnas. Área A, B, C, D. Ese nivel de satisfacción lo quiero por género, femenino, masculino. Nivel de satisfacción, así, según su edad, grupos de edades. ¿Se dan cuenta? La variable principal va por filas y la variable secundaria va por columnas. Similar acá al ejemplo que vimos anteriormente. Similar. Queremos ahora, aquí está, miren, por filas, la variable principal, nivel de satisfacción. Y por columnas, vamos a ver aquí que hemos escogido, ¿qué fue? Área, ¿no? Área. Va a salir esta breve tabla. Vamos a configurar para que me salgan los porcentajes. Dos áreas no las hay, la área A, la área B. Por ejemplo, área de recursos humanos, área de producción. Aquí me está contando, no hay ninguna persona que se ha categorizado en satisfacción buena. Aquí, recuerden que se repetía, pero esta es la que yo quiero configurar para porcentajes. Y esta es la otra categoría B, que sí hay 3 trabajadores con nivel bueno, 1, 30 en estas categorías. Igualito, mostramos valores, elegimos el formato total del general, porcentaje del general. Y me va a salir esto. Nadie, 0%. 3 significa el 8%. Y este es el total. Total por filas. Y por columnas me tiene que dar lógicamente el 100. Lo editamos y sale esto. ¿Qué quiere decir? Parece complicado, pero no lo es. Sigue siendo la variable principal el clima organizacional, el nivel. Por filas.
¿no? Por filas. Y por columnas ya mi variable secundaria. Área A, área B, área C, etc., ¿no? Si es que hubiera. Entonces, por ejemplo, aquí me está diciendo, pues, en primer lugar, como si fuera una tabla simple, que el 3,3% representan el nivel bueno, el 87% el regular y el 8,9% el malo. Pero aquí ya va a precisar por área. Que del 100% del área A, no, del 100% del área A, la mayoría, 87%, está en el nivel regular. El 12% malo, o sea, el restante está en el nivel malo. No hay nadie en el nivel A. Lo mismo en el B, que del 100% de los trabajadores del área B, también la mayoría está en el nivel regular. Pero aquí sí hay una representación, aunque poco, digamos, mínimo. Hay trabajadores de esta área B que sí están en el nivel bueno. Y ya poco significativo en el nivel malo. O sea, esto es importante saberlo, ¿no? Ya no es tanto en general. El 87 está en el regular, pero me interesa ahora por área. O sea, ya estoy con más precisión. Y así también pueden ser las otras variables secundarias. Respecto a los datos cuantitativos, ¿no? Sabemos que hay variables cuantitativas discretas y continuas. Las cuantitativas discretas y continuas, ambas se miden en escalas de razón y de intervalos. Esto ya hemos visto en la primera clase. Ambas se pueden representar a través de gráficos, de tablas. Ahora ya no tengo gráfico de barras ni circular, sino histograma de dispersión, la polígono de frecuencia, en tablas que pueden ser así por intervalos o sencillamente como datos sueltos. Y se pueden trabajar ahora, como son cuantitativos, en medidas de resumen. Estas medidas de resumen, digamos, las más usuales, son las de tendencia central y las de variación o variabilidad o de dispersión. Entre ellas se destaca la media aritmética, la mediana, la moda. Y la de dispersión, la varianza, la desviación estándar, el rango, el coeficiente de variación. Si son datos cualitativos, ya no vamos a hablar de todo esto. Ahí solamente es la moda, la medida estadística que puedo aplicar. Por eso es que yo les pedí a ustedes que en su trabajo de investigación formativa, que vamos a tratar ya la estructura, consideren preguntas de tipo cuantitativo y cualitativo, no solamente puras cualitativas. ¿Por qué? Porque queremos un informe completo y significa calcular este tipo de medidas. ¿Ya? Eso hay que tomarlo muy en cuenta. Bueno, esto es ya un poco para ir a las medidas estadísticas en el Excel. Pero necesitamos primero conocer qué significa cada una de estas medidas. Y